Nuestra historia comienza en el territorio fronterizo del reino de Cazel. Ese lugar está sufriendo una sequía terrible, el pozo se ha secado y la tierra está completamente agrietada. A causa de eso, la gente que vive allí está asustada y trata de irse para buscar un lugar mejor donde vivir. Pero el gobernador de Cazel considera eso una herejía y empieza a enviar soldados para castigar a quienes intentan huir. Comienzan a matar a todos sin distinción. Sí, literalmente a todos, incluso a los niños, y lo hacen con una sonrisa sádica en la cara. El líder de esta masacre es el hijo del gobernador de Cazel. Es un mago poderoso del que se dice que tiene la sangre del rey divino en sus venas. Y además, es un sádico arrogante que dice cosas como que hasta las bestias salvajes saben que los favores deben devolverse. Les pregunta si saben por qué siguen vivos, diciendo que es gracias a las bendiciones que ellos, con sangre real, han dado. Y que aún así se atreven a huir solo porque no llovió durante unos días. Una mujer, arrodillada ante él, le pide perdón y suplica que al menos le perdonen la vida a su hijo. Pero, en un abuso total de poder, uno de los soldados le ordena que se calle y la atraviesa con una lanza, justo delante de su hijo. El comandante comenta que fue una lástima, que matarla tan rápido le quitó toda la gracia. El soldado entonces pregunta qué pueden hacer para entretener al líder, y este responde que tiene una idea, pero por la cara que pone, seguro no es nada bueno. Luego, cuelga los cuerpos heridos de los árboles y obliga a sus familiares a sostenerlos para que no mueran. Y mientras hace eso, dice que una esposa debe apoyar a su marido. Uno de los soldados, con el pie sobre la cabeza de un hombre herido, comenta que deben atarlo de otra forma o morirá desangrado. Lo dice justo frente a la esposa, que no se separa del cuerpo. Ella intenta suplicar que paren, pero los soldados la golpean y la obligan a sostener a su marido igual que los demás. Ya está claro que ese líder es un completo sádico, y empieza a humillar a la mujer de todas las formas posibles mientras ella llora. Pero entonces aparece otro comandante, su nombre es Sir Zebek. El sádico lo reconoce, aunque no le muestra ningún respeto, a pesar de que Zebek fue su instructor de esgrima. Zebek le pregunta si de verdad necesita llegar tan lejos para castigar a esa gente, que alguien con sangre real al menos debería conservar la dignidad. Pero el líder responde que su dignidad seguirá intacta mientras nadie ande por ahí chismeando sobre lo que hace. Sigue burlándose de los muertos y pregunta si Zebek va a hacer algo al respecto. Si se atrevería, como miembro de la iglesia, a divulgar algo que pudiera manchar a alguien con sangre real. Zebek duda, y dice que solo quería dejar en claro que la verdad sobre lo ocurrido no permanecerá oculta para siempre. Eso enfurece al líder, y un soldado pregunta si deben encargarse de Zebek. Pero el líder dice que no, y pide un látigo. Entonces, empieza a azotar a la mujer de antes, tanto para desahogar su rabia como para molestar aún más a Zebek. A pesar de todo, la mujer no suelta a su marido, y, atado a las normas de la iglesia, Zebek no puede hacer nada más que observar, mientras escucha al líder decirle que debería disfrutar más de la vida. Después de esa escena horrible, el sol se pone y los soldados se van. La mujer, que descubrimos se llama Safia, sigue abrazando el cuerpo de su marido, que todavía está vivo, y le pide que la deje ir. Pero ella se niega, lo sostiene con fuerza, hasta que encuentra una moneda con un símbolo extraño en el bolsillo. Usa la moneda para dibujar un triángulo en el suelo, y pregunta si realmente vendrán a salvarlos. Aunque no está claro con quién está hablando. Antes de poder hacer algo más, simplemente se desmaya y cae la noche. Despierta en los brazos de Zebek, quien le da un poco de agua y le pide que no hable, ofreciéndole algo de comida. Pero la mujer vuelve a desmayarse. Cuando despierta, ya es de día y Zebek aún está a su lado. Él le dice que volvió sin que nadie lo supiera, pero que debe irse pronto o el joven maestro lo castigará. Aunque antes, tiene que decirle algo sobre su marido. Ya no necesita sostenerlo, porque, lamentablemente, ha muerto. Aún así, ella corre hacia él y lo sigue abrazando. Entonces, lo mira con los ojos llenos de odio y le pregunta cuál es su nombre, porque va a pedirle al clan de los heraldos que le perdonen la vida cuando lleguen. Zebek le pregunta si se refiere a los conocidos como los asesinos de la santidad. Los llama herejes sin alma. Le pregunta si de verdad los ha invocado. Pero, al mismo tiempo, sabe que incluso si fueran reales y respondieran al llamado de esa mujer, el joven maestro tiene cientos de soldados bajo su mando. Y además, él mismo está de su lado. Sin mencionar que el joven maestro es un guerrero de sangre noble. Así que Zebek le pregunta si tiene idea del poder que tiene la sangre divina, también conocida como sangre de llagas. La mujer responde que, incluso si sus enemigos son magos, los heraldos pueden derrotarlos, porque ellos mismos también lo son. Y el motivo por el cual se les conoce como asesinos de la santidad es porque recibieron ese título tras matar a otros reyes que también tenían sangre divina. Entonces Zebek le dice que seguramente no está pensando con claridad, lo cual es completamente normal después del trauma que acababa de vivir. En ese momento, se presenta formalmente como Sir Zebek. Y aclara que no está diciendo eso para que ella le pida a los heraldos que le perdonen la vida. Pero también dice que si por algún motivo ellos llegan a presentarse, él mismo peleará
peleará con todo lo que tiene. Luego se retira, prometiendo regresar por la noche. La joven, casi perdiendo la conciencia, susurra que solo faltan 2 días para que ellos lleguen. Entonces vemos un flashback del pasado de Safia, donde ella vivía en una casita de campo aislada. En ese recuerdo, está conversando con su novio y futuro esposo. Él le entrega una especie de moneda, la misma que usó para dibujar el símbolo en el suelo. Ella pregunta qué es, y él le responde si alguna vez ha oído hablar del clan de los Heraldos. Safia dice que sí, que los había escuchado en una historia que su padre le contaba cuando era niña, eran asesinos sin alma. Entonces, su esposo le explica que esa moneda se llama la moneda dorada del emperador, y que es capaz de invocar a aquellos que no tienen alma. También le advierte que tenga mucho cuidado, porque los ejecutores de la iglesia matan a cualquiera que posea una moneda como esa. Claro que él aprovecha el susto para acercarse con un besito tierno, típico, lo cual da todavía más tristeza al saber cómo termina esta historia. Safia le pregunta por qué le dio un regalo tan peligroso, y él le dice que es para el caso de que algún día pase algo malo, que si eso sucede, debe dibujar un triángulo en el suelo y colocar la moneda en el centro. Así, un heraldo vendrá en su ayuda. Pero claro, él jamás pensó que ella tendría que usarla realmente. Y ahí volvemos al presente, a recordar el triste destino de esa pareja. Safia hizo el dibujo, pero ya no tiene fuerzas para sostener a su marido, y termina muriendo ahí mismo, a su lado. Mientras tanto, los soldados del ejército de Zebek se están bañando y burlándose de la gente que asesinaron. Zebek reflexiona sobre todo lo que pasó y en lo anormalmente caliente que está el día. Es entonces cuando es abordado por el líder Patán de antes. Este le dice que se anime, que sonría un poco, pero Zebek responde que si siguen matando a los ciudadanos así, no habrá nadie más de quien cobrar impuestos. Comienza entonces una discusión, en la que Zebek sugiere evacuar a algunas personas hacia las tierras fértiles del gobernador, para que al menos puedan trabajar en la agricultura. Pero el hijo del gobernador le responde que la agricultura no depende de la habilidad del individuo, sino del suelo, del clima, del cielo y de la luz del rey. Y le pregunta si eso no es lo que enseñan en la iglesia. Obviamente, está usando la religión como excusa para justificar su violencia y opresión. Continúa diciendo que la sequía es un castigo por no haber sido suficientemente fieles a la iglesia del rey. Que hubo quienes enriquecieron el suelo y luego otros pecaron, trayendo la sequía. Por eso, según él, deben castigar a los pecadores y recompensar a quienes hacen que el suelo sea fértil, es decir, él y su ejército. Y dice que esas tierras les pertenecen por derecho. Para rematar, desafía a Zebek, diciéndole que si está tan en desacuerdo y quiere salvar a los pecadores, que lo intente. Zebek guarda silencio, meditando en toda la estupidez que acaba de oír, pero incapaz de hacer algo al respecto. Aún así, decide volver al árbol donde estaba Safia. Al llegar, la encuentra muerta en el suelo. Es ahí donde se da cuenta de que todo ha terminado. Incluso si los heraldos vinieran, ya no habría nada que salvar. Pero justo en ese momento, siente una presencia detrás de él. Cuando intenta darse la vuelta, un hombre enmascarado aparece y pone una espada cerca de su cuello. El enmascarado le advierte que si se da vuelta, su cabeza rodará. Zebek, atónito por la técnica del extraño, le pregunta si es un heraldo. El hombre responde que sí, y le pregunta si Zebek es un caballero o si vino a rescatar los cuerpos. Zebek se presenta y dice que sirve a la iglesia del rey. El enmascarado le pregunta, solo por si acaso, si fue él quien hizo el contrato para llamarlo, y comenta que sería muy irónico que un caballero sagrado de la iglesia hubiera invocado a alguien como él. Zebek, evidentemente ofendido, pregunta si está bromeando. Entonces el enmascarado ve el triángulo en el suelo y se da cuenta de que fue Safia quien hizo el contrato. Como ella ya está muerta, técnicamente él se ganó una moneda gratis. Le pregunta a Zebek qué ocurrió, y el caballero le dice que si guarda su espada y se mantiene a una distancia prudente, entonces pondrá a un lado su honor y le explicará todo al heraldo. El enmascarado acepta y se aleja bastante del soldado, que empieza a preguntarse si el tipo es un fantasma o qué. El heraldo le pregunta si cree que habría tenido ventaja si no lo hubiera tomado por sorpresa, pero también reconoce que, al ser un caballero de la iglesia, al menos debe tener algo de valor. Cambiando un poco de tema, Zebek le pregunta si es un mago, y él dice que, aunque todos los demás heraldos son magos, él no lo es. Sin embargo, es algo difícil distinguir entre un poder físico sobrehumano y la magia. Tanto así que el propio Zebek se sorprende al saber que no es un mago. Entonces, finalmente Zebek le pregunta el nombre al extraño enmascarado, quien se presenta como el heraldo del emperador, Azadin de los 108 espíritus. Tardó en aparecer, pero a partir de ahora, este será el azadingonista de la historia. Zebek piensa en cómo los 108 espíritus representan el rango más bajo entre los heraldos. Pero aún así, la velocidad que Azadin acaba de mostrar estaba muy por encima de lo normal. Azadin le pide entonces que le cuente todo lo que ha sucedido. Zebek le explica todo lo que ocurrió, y Azadin se queda un momento pensativo. Sin embargo, son interrumpidos por una lechuza parlante que aparece y se posa sobre el hombro del heraldo. Le dice a Azadin que respondió al llamado
llamado a pesar de que la persona que lo invocó ya había muerto, y que eso le ha hecho ganar una moneda de oro gratis. No obstante, ahora que ha terminado, debe volver y centrarse en su otra misión, aunque no especifica cuál es, solo que no tiene tiempo para descansar. Obviamente, Azadin se enfada, pero decide marcharse. Sin embargo, es detenido por Zebek, quien le pregunta si de verdad piensa recibir la recompensa e irse como si nada. Azadin se muestra sorprendido, preguntando por qué un caballero querría tanto que esa tarea se cumpliera, si eso perjudicaría a su propio maestro. Zebek responde que eso no sucederá, porque él mismo acabaría con Azadin en ese mismo momento. El heraldo se sorprende de que esté dispuesto a desenvainar su espada para derramar su sangre, y le recuerda que es la misma espada que mantuvo guardada mientras otras personas sufrían injusticias. Para alguien como él, eso es muy triste. Entonces le pregunta, ¿a quién odias realmente? ¿A mí por estar aquí o a ti mismo por no haber hecho nada cuando la gente más lo necesitaba? Zebek se enfurece aún más y pregunta qué piensa de él. El heraldo lanza otra pregunta, si Zebek conoce las constelaciones en el cielo, si sabe sus nombres y los mitos que la gente les ha atribuido. Dice que dos personas pueden ver lo mismo, pero sentir cosas completamente diferentes. Como con las constelaciones, algunos pueden ver a Sagitario y pensar que parece un protagonista de fantasía tipo azadingonista, mientras que otros solo verán luces parpadeantes en el cielo. Y eso mismo se aplica a las personas que murieron a manos de los soldados. Zebek las veía de una forma muy distinta a la de los demás. Zebek admite que, al final, no sirvió de nada, porque no logró salvarlas. Recuerda que, como caballero de la iglesia, su deber era venerar a los de linaje real. Aún así, Azadin dice que no tiene intención de luchar contra él, y que si ha sentido empatía por la chica que murió, entonces su espada no será enemiga. Luego corta la cuerda que sujetaba al esposo de la chica y lo coloca suavemente en el suelo. Entonces le pregunta a Zebek si tiene una pala y le dice que va a darles un funeral digno. Zebek se queda pasmado, ya que el gobernante de Kozel planeaba dejar a los muertos colgados en los árboles para luego revivirlos como no muertos, solo para demostrar su poder al eliminarlos otra vez. Así que el simple hecho de darles un funeral ya era un acto de desafío. Azadin dice que si no hay pala, no importa, y empieza a acabar con las manos. Conmovido por la determinación del heraldo y como muestra de respeto hacia los muertos, Zebek deja su espada en el suelo y también empieza a acabar con sus propias manos. Después terminan de preparar las tumbas y hacen una oración para que descansen en paz. A Zebek le parece curioso que un heraldo haga una oración de la Orden de los Salvadores, pero Azadin dice que le gusta su ideología. Zebek piensa que Azadin es muy imprudente por haber abandonado el destino de su propio clan y elegir un camino de herejía. Sin embargo, el joven dice que si no sigue lo que cree que es correcto, entonces su nacimiento no tendría sentido. Zebek iba a preguntarle qué piensa sobre la Orden de los Caballeros, pero de repente, Azadin empieza a quitarse el cinturón. Y obviamente Zebek no entiende nada al principio, pero Azadin toma aire y señala una dirección. Dice que el líder de Zebek se está acercando, y al mirar, aparecen los hombres de Kozel y rodean a ambos. El líder se burla de Zebek, diciendo que si tanto le gustaba esa campesina, solo tenía que decirlo, porque así la habrían dejado viva. Zebek se da cuenta de que el líder ya sabe lo que hizo y se prepara para lo peor. Están en desventaja numérica y ni él podría vencer a todos. El líder entonces pregunta quién es ese enmascarado junto a él. Azadin saca su arco y apunta contra ellos. Dispara una flecha increíblemente rápida que atraviesa a todo el ejército y acierta de lleno en el ojo izquierdo del soldado que estaba en la última fila, demostrando que puede acertarle a quien quiera. Obviamente, todos entran en pánico. Zebek queda impresionado por la puntería del heraldo, quien ya prepara más flechas para disparar. Algunos soldados con escudos se adelantan para detener la flecha, pero esta parece curvarse en el aire, además de romper el escudo, acierta al soldado en un lugar bastante sensible. Zebek, una vez más, no puede creer las habilidades de Azadin y se queda observando. Entonces Azadin dice que escuchó la pregunta sobre lo que pensaba de la Orden de los Salvadores y responde diciendo que está de acuerdo con la idea de que el valor de una persona no se determina por su linaje, sino por sus creencias y acciones. Así, para él, las personas que nacen con sangre real pero eligen abusar de su poder para masacrar a otros no pueden ser consideradas nobles. Luego apunta otra flecha, esta vez en dirección al líder Kozel, que ya estaba echando espuma por la boca de la rabia. Kozel le ordena a Zebek que ataque a Azadin, pero antes de que termine de hablar, Azadin salta por los aires. Queda suspendido sobre los soldados, con la luna detrás de él. Mientras todos lo miran sin saber qué hacer, Azadin dispara varias flechas contra ellos. Algunos intentan resistirse, atacándolo de todas las maneras posibles, pero Azadin es demasiado rápido para ellos, acertándoles todas las flechas directamente en los ojos. En medio del caos, una flecha pasa rozando la oreja de Kozel y alcanza a otro soldado cerca de él. Es entonces cuando se dan cuenta de que Azadin no está intentando matar a los soldados, sino dejarlos incapacitados permanentemente, apuntando a los ojos y
y las partes íntimas. Finalmente se presenta como un heraldo, lo cual deja a los soldados aún más aterrados. En medio del combate, Azadin se queda sin flechas y Kozel intenta aprovechar la oportunidad para atacarlo, pero recibe un puñetazo directo en el ojo que lo deja tirado en el suelo, gritando de dolor. Parece que ha perdido ese ojo, mientras Azadin continúa luchando contra algunos soldados más. Azadin observa a los que quedan y dice que ya ha reducido bastante su número solo con un arco, y que los demás pueden venir, que ahora se encargará de ellos con su espada. Para meterles aún más miedo, perfora las joyas de la corona de uno de los soldados caídos, lo que hace que todos se pregunten por qué Azadin está tan obsesionado con dejar a todos castrados. Tiene sentido, ¿no? ¿Cuál es su trauma con ojos y tesoros familiares ajenos? Y Azadin simplemente continúa castrando a todo el mundo sin matar a nadie. Encuentra a Kozel, que ya estaba arrastrándose para escapar, y le dice que ahora es su turno. El líder intenta usar una magia para cegar a Azadin, pero termina cegando a uno de sus propios aliados, mientras Azadin ni se inmuta. Pobre tipo, tan inútil que ni siquiera puede matar correctamente. Date por vencido ya. Kozel empieza a presumir de su sangre real, pero Azadin corta el rollo, y otras cosas también, con su espada. Tirado en el suelo, completamente castrado y sin un ojo, Kozel suplica por su vida, ofreciéndole a Azadin dinero, mujeres y lo que quisiera. Añade que es miembro de la Sagrada Familia Yagas. Pero Azadin comenta que es una lástima, porque él es un asesino de lo sagrado, así que debe terminar su trabajo. Kozel intenta pedir ayuda a Zebek, que estaba cerca, pero el caballero finalmente enfrenta a su maestro, fingiendo que no puede ver nada debido a la magia de ceguera que el mismo Kozel lanzó. Al ver que ya no hay salida, Kozel dice que es un noble y que Azadin no puede hacerle eso. Azadin le responde que tal vez sea mejor dejarlo con vida, pero acerca su espada al otro ojo de Kozel y le dice que es hora de que aprenda a ser una mejor persona, porque ahora lo va a necesitar. Y entonces le atraviesa el otro ojo, dejando al líder sin ejército, castrado y completamente ciego. Un destino más que merecido, por el amor de Dios. Con eso, Azadin cumple su contrato y queda libre para seguir su camino. También declara que la ley del emperador ha sido cumplida. Después de la batalla, Zebek apunta su espada hacia Azadin y dice que, como caballero de la iglesia, aunque el heraldo haya hecho cosas buenas, no puede dejarlo ir sin luchar. Azadin le responde que él no es como los otros caballeros de la iglesia, lo cual ofende a Zebek, pero el heraldo aclara que lo dijo como un elogio. Añade que los otros caballeros eran solo sinvergüenzas echados de sus casas por disputas de herencia. Entonces Azadin le pregunta si él será capaz de seguir un camino como el suyo, y simplemente desaparece en una nube de oscuridad, diciendo que algún día volverán a encontrarse. Deja a Zebek solo entre los cuerpos caídos, nadie fue capaz de derrotar a Azadin, y todos sufrieron heridas irreparables. Zebek reflexiona sobre todo lo que Azadin dijo y como todo eso también se aplicaba a él como soldado. Pero al menos ahora, se había quitado un gran peso de encima. La escena cambia entonces a una iglesia, donde un hombre está sentado en un trono mientras muchos se arrodillan ante él, rogándole que suspenda los impuestos de ese año. Dicen que todos están pasando hambre y muchos están huyendo para volverse nómadas, y que los que mueren de hambre vagan por las calles como muertos vivientes. Por eso están saturados de ladrones y monstruos y ya no pueden pagar impuestos. Esto parece molestar al hombre en el trono, que resulta ser el mismísimo gobernante de Kozel. Él dice que no tienen ni una pizca de vergüenza y que, al final, nada va a cambiar la sangre impura que corre por sus venas, pero que pueden acabar con su sufrimiento y obtener un gran alivio, si así lo desean. Todos se sienten aliviados por la propuesta, pero el gobernador les advierte que si no cumplen sus condiciones, los mandará a todos a la horca. Obviamente, todos se asustan, pero el gobernador les dice que se calmen. Entonces crea una pequeña llama en su mano derecha, de la cual surge un pequeño libro rojo, y declara que la tarea que deben cumplir vale al menos una página de ese libro. Los hombres dicen que son ignorantes cuando se trata de magia y le piden al gobernante que explique qué quiso decir con eso, y él responde que incluso los ignorantes como ellos pueden encontrar lo que busca, solo necesitan desearlo con fuerza y él responderá a su llamado. Finalmente revela que es lo que deben encontrar, un grimorio igual al que él les está mostrando, y si, por casualidad, lo encuentran, eximirá a su aldea de pagar impuestos durante 3 años, además de otorgarles toneladas de trigo, cebada y avena. Uno de los hombres le pide que al menos les diga el nombre del libro que están buscando. El gobernante les explica que deben encontrar una copia del libro del Rey Divino, y con solo escuchar ese nombre, todos se ponen nerviosos. Lo cual deja claro que probablemente no es un libro fácil de encontrar, ¿no? Así, los hombres salen del palacio, y desde las sombras detrás del trono del rey, aparece una serpiente con ojos dorados. Pero el rey no se inmuta, especialmente cuando la serpiente se transforma en una mujer hermosa, que le comenta que mencionar el nombre del libro tal vez fue una decisión imprudente. Él responde que ella y su pueblo ya lo están buscando por todos lados, así que tarde o temprano las noticias se esparcirían por todo el continente. Por eso, valía más la pena mandar gente a buscar las
páginas cuanto antes. Entonces le pregunta a la mujer qué quiere de él, y ella le informa que su hijo ha fallado en su misión. El gobernante dice que eso no tiene sentido, ya que el ejército de Kozel jamás fallaría, porque tienen a Zebek con ellos. Vaya, Kozel es tan inútil que ni su propio padre confiaba en él. La mujer confirma que es cierto, pero el enemigo era el clan de los heraldos, y ellos también deben estar buscando el libro, ya que esa es su única forma de romper la maldición que los ata. El rey pregunta si Kozel murió, y ella responde que no, pero que ha perdido la visión de ambos ojos, y su órgano reproductor. El rey entonces ordena enviar soldados para eliminar a un miembro del clan de los heraldos. La mujer dice que se retirará para avisar a los soldados, pero el rey le pide que mande a otra persona y la jala a su regazo, diciendo que si uno de sus hijos fue castrado, entonces simplemente tendrá que hacer otro. Y bueno, por la cara de la mujer, creo que no hace falta explicar lo que pasó a continuación, ¿verdad? La escena cambia al desierto, donde Azadin está sin agua y muriéndose de sed. Está furioso con el espíritu de búho que lleva en el hombro, reclamándole por haber hecho ese showcito diciendo que llegarían en 2 días. Si no fuera por eso, podrían haberse preparado mejor. El búho le pregunta cómo se atreve a hablarle así a la voz del emperador, pero Azadin responde que todo es culpa suya, por morirse sin dejar ningún plan. Ahora la gente desprecia a los heraldos, y los llaman desalmados. Sigue quejándose por no haber tenido tiempo para prepararse para el viaje, hasta que una extraña aura los interrumpe. Cuando Azadin mira, allí están los fantasmas de todos los que murieron en aquel árbol. Se inclinan ante él, y Azadin les dice que esas tierras no tienen la luz del rey ni la bendición de los arcángeles, por lo que no es seguro que permanezcan allí mucho tiempo. Como él ya ha hecho las paces con sus propios remordimientos, pueden partir en paz. Sin embargo, los espíritus solo apuntan en una dirección, donde hay un pozo. Azadin agradece, pensando que solo querían mostrarle donde había agua, pero al acercarse y mirar dentro, saca el balde esperando encontrar agua, y lo que encuentra es un fragmento de la página del libro del rey divino. Entonces vemos un flashback fumado sobre el clan de los heraldos. Originalmente eran una raza llamada Aragaza. Vinieron de un continente lejano, cruzaron un enorme tifón y llegaron al continente de Guibris. Creo que se dice así, como tiene un Davín, puede que sea Guibris, no sé, sigamos. En aquella época, los 8 reyes divinos de la familia Yagas dominaban el continente y ocupaban 8 tronos. Pero un día, uno de esos reyes monopolizó todos los tronos. Los otros, que eran sus hermanos, fueron subyugados por el emperador de la familia Yazlet. Este emperador quería eliminar cualquier vestigio de los otros 8 reyes. Y justo en ese momento, los Aragaza, que recién habían llegado, necesitaban tierras para asentarse. El emperador les entregó un grimorio conocido como la Canción del Pájaro Amarillo y un espíritu llamado la Voz del Emperador. A cambio, los forasteros firmaron un contrato con el emperador y se convirtieron en sus heraldos. Desde entonces, las manos de los Aragaza quedaron manchadas con la sangre de los dioses. Se convirtieron en la espada del emperador y en sus verdugos personales. Eliminaban principalmente a los nobles que desafiaban las leyes del emperador y se enriquecían a costa de él. Ese era el peor pecado que podían cometer los ciudadanos del continente, ya que creían en la vida después de la muerte y en la eternidad. Como castigo, el emperador fue asesinado, y el continente volvió a dividirse en 8 reinos. Los Aragaza fueron despreciados por el pueblo, y los heraldos cayeron en desgracia, siendo conocidos como desalmados. Y para colmo, tenían un problemita inesperado, incluso después de la muerte del emperador, seguían atados al contrato. Eso los obligaba a servir al emperador como sus heraldos por toda la eternidad. Volvemos al presente, donde Azadin examina la página que encontró. Confirma que sí, es una página del libro divino. Se pregunta si esa es la fuente del poder del emperador, mientras los fantasmas se despiden y le agradecen por su ayuda. Azadin empieza a preguntarse si podrá liberarse de la maldición de los heraldos si logra reunir todas las páginas. Y el búho le responde que es una falta de respeto llamar maldición a ese deber honorable. Pero Azadin no parece estar muy feliz con la tarea que le ha tocado. Y la lechuza dice que debería estar contento, porque eso es lo que todos los heraldos desean. Entonces vemos cuáles son las misiones que Azadin y los otros heraldos deben cumplir para liberarse de esta maldición. La primera es reunir un total de 100.000 monedas de oro. Y la segunda es encontrar el libro del rey divino. Cumpliendo estas 2 condiciones, los heraldos serán libres de su deber con el emperador. Ese era el deber de todos los heraldos. Pero Azadin teme que esta historia se esparza demasiado por el mundo. Explica que la culpa de que el libro del rey divino se haya dividido en varias páginas y esparcido por el mundo es de su propio padre. Así que Azadin sigue caminando por el desierto, todavía sediento, cuando vemos que alguien lo observa desde detrás de una roca. Quien lo observa es una chica rubia y su compañero. Ella reconoce a Azadin y lo llama hijo del traidor, burlándose de que no pueda usar magia y que, encima, esté maldito. Luego empieza a soltar un montón de rumores sobre él, como que se hacía pis en la cama hasta los 8 años y que ni siquiera puede desatar
atar un nudo, y dice que duda que sea capaz de llevar el deber de un heraldo. Y el nombre de esta chica es Yemidian, y su compañero le pregunta si no sería mejor retirarse. Añade que no tiene sentido trabajar con un heraldo de rango tan bajo como él. Sin embargo, Yemidian dice que quiere probar sus habilidades, aunque su compañero le recuerda que un sirviente no puede atacar a un heraldo. Ella simplemente responde que no le importa, porque si logra vencer a Azadin, se quedará con su posición como heraldo. El chico dice que, aun siendo débil, fue entrenado por alguien llamado Maestro Cazas, así que podría ser muy fuerte. Pero Yemidian contesta que un idiota siempre será un idiota, sin importar quién lo haya entrenado. No entiende cómo el hijo de un traidor que ni siquiera puede usar magia, se convirtió en heraldo en su lugar. Según ella, solo está ocupando el lugar que deberían tener personas competentes como ella. Y así, sin más, le lanza una flecha a Azadin, que la esquiva fácilmente y le lanza una piedra que le da justo en la frente. Azadin se acerca y pregunta si fue ella la que lanzó la flecha, y vemos que simplemente la guardó en su aljaba como si no fuera nada. Yemidian miente diciendo que solo era un saludo, aunque por dentro está sorprendida por los reflejos de Azadin. Él pregunta quién demonios son ellos, y finalmente se presentan. Ella dice llamarse Yemidian de Aerer, y él se llama Ismael, y dicen ser asistentes enviados para ayudar a Azadin. Ayudar, claro, casi lo ayudaron con una flecha entre los ojos, tremendo entrenamiento de reflejos. Yemidian dice que vio que su aljaba estaba un poco vacía, así que solo quiso darle una flecha más, nada más. Azadin comenta que deben haber sido enviados como asistentes porque están muy aburridos allá en las tierras sagradas, pero al final, simplemente los manda de vuelta a casa y los llama niños. Yemidian se enoja y le pregunta si no vio que ella pertenece a la nobleza de los Aerer. Sin embargo, Azadin dice que el linaje de sangre no sirve de nada para los heraldos, y que si vinieron a ayudar, entonces son sus subordinados. Además, le dispararon una flecha, ¿no? Luego pregunta si por casualidad quieren que les enseñe lo que pasa cuando alguien ataca a un heraldo fuera de las tierras sagradas. Eso fue suficiente para que se dieran cuenta de que los rumores sobre Azadin siendo débil probablemente eran pura habladuría. Entonces Azadin le dice a Yemidian que se disculpe, ya sea como miembro de los Aragaza o como enemiga. ¿Cuál de los dos sería para pedir disculpas? Y ella finalmente se disculpa con Azadin, admitiendo que sí, es una Aragaza como él. Azadin acepta las disculpas y le da una buena regañada, diciéndole que no debería andar disparando flechas a desconocidos, y que no debería jugar con armas fuera de las tierras sagradas. Por último, dice que no le dirá nada a nadie sobre lo que pasó y que no necesita asistentes. Así que pueden regresar a las tierras sagradas. Pero justo cuando va a preguntar si tienen agua, porque sigue muriéndose de sed, Yemidian de la nada lo desafía a un duelo. Ismael intenta advertirle que Azadin es peligroso, pero Yemidian solo puede pensar que sí, es fuerte, y muy distinto a lo que decían los rumores. Pero precisamente por eso no puede simplemente acobardarse y huir de un oponente solo porque es fuerte. Entonces declara que ese duelo será por la posición de heraldo de Azadin. Obviamente él queda sorprendido por la propuesta, y dice que alguien llamado Arael está siendo una mala influencia para estos niños. Le pregunta si sabe lo que pasará si pierde. Yemidian dice que lo sabe, todo lo que le pertenece, incluida su vida, será de él si pierde, pero que ya estaba preparada para eso. Azadin piensa que Arael puede ser un problema, pero un problema mayor es que esta chica lo está subestimando. Entonces le sugiere que reconsidere, ya que Arael es la única que ha logrado derrotar a un heraldo, y que, independientemente de su reputación, Azadin no recibió el título de heraldo por casualidad. Pero Yemidian toma distancia y vuelve a declarar que desafía a Azadin a un duelo. Y esta vez, el espíritu de la lechuza la escucha y dice que oficialmente acepta el desafío. Yemidian reconoce la voz del emperador, e Ismael se pone nervioso, ya que la voz del emperador es un espíritu ligado al héroe, y ahora que ella lo escuchó, negarse al duelo era imposible. Y la chica dice que no importa, que lo único que necesita es ganar. Pero cuando la escena cambia, vemos que ella ya fue derrotada y Azadin tomó el agua de ellos para calmar su sed. Ismael todavía estaba en shock por lo que había pasado durante el duelo, y volvemos un poco en el tiempo para ver también qué ocurrió. Azadin había usado una técnica antigua de los Zaragasa, pero en vez de lanzar flechas, tiraba piedritas a la chica. Ella intentaba esquivar los ataques y crear una barrera para defenderse, pero nada de eso servía contra la fuerza de Azadin. Yemidian por un momento hasta confundió sus ataques con magia, y siguió intentando atacarlo de todas las formas posibles. Sin embargo, cuando pensaba que finalmente había atrapado a Azadin, se dio cuenta que solo había golpeado una ilusión. Al final, él simplemente sorprendió a la chica, y aunque ella trataba de defenderse con magia, él logró agarrarle el brazo y le dio un puñetazo certero, diciendo que ahora sí había terminado. Y ese puñetazo fue tan fuerte que la lanzó volando directo contra una piedra. Chico, ¿era necesario tanto para acabar con esa ignorancia? Bastaba con un golpecito para hacerla desmayar, pero no, la mandó directo al quinto infierno. Dios mío. Ismael, al ver eso, se enojó con Azadin
Azadin, diciendo que alguien con sangre de traidor nunca podría golpear a una persona de linaje noble. Pero cuando intentó hacer algo, Kuluj avisó que el duelo había terminado y que Azadin era el ganador. Dijo que ahora la vida y el destino de Midian pertenecen a Azadin, y como Ismael intentó interferir en el duelo, él también se convertiría en propiedad del heraldo, igual que la chica. Midian, al ver que perdió su pelea, decidió enviarla a ella misma de arrastra a China, pero Azadin rápidamente lo impidió, lanzando su daga lejos, y añadió que sabía que intentaría hacer eso, pero como perdió el duelo, ni siquiera tiene derecho a morir. Solo podría hacerlo cuando Azadin muera o le ordene hacerlo. Le preguntó si realmente lo desafió a un duelo sin siquiera saberlo, y como Azadin no pensaba convertirlos en esclavos, después de tomar el agua dijo que eso debería ser suficiente para darles una lección. Por eso, ahora estaban libres. Obvio que ninguno entendió ni jota, y el heraldo les dijo que era mejor fingir que nada de eso pasó, que así sería mejor para su historial. Ellos seguían sin entender, pero la escena corta a unos momentos después. Azadin seguía caminando por el desierto, pero Midian e Ismael seguían pisándole los talones. Una vez más, Azadin les dijo que regresaran al santuario, pero Midian no tenía idea del peligro y dijo que acababa de conseguir una chica linda y talentosa como esclava, y que él simplemente la iba a dejar ir así nomás. Ismael, pobrecito, casi se enterró de la vergüenza al oír eso, pero Azadin dijo que no estaba muy seguro de lo de Linda, y que si fuera realmente talentosa no habría perdido contra él. Sí, hay muchos tipos por el mundo que gustan de chicas más jóvenes e incluso hacen matrimonios forzados. Así que debería pensarlo dos veces antes de desafiar a alguien a un duelo la próxima vez. Mejor dicho, nunca más debería desafiar a alguien a un duelo, porque si hay alguien que realmente tiene que matar, debería simplemente asesinarlo directamente. Ismael notó que Azadin no estaba preocupado por ella, sino que decía todo eso en un tono burlón, pero Midian reaccionó de una forma totalmente inesperada. Pareció que le encantó escuchar eso y dijo que eso era algo nuevo para ella. Y otra vez entramos en un flashback con humo negro, esta vez sobre cómo funciona el contrato de servidumbre. Básicamente, el emperador de Aragaza ofrecía a todos lo que necesitaban, pero cualquier traidor moriría de forma horrible. Al principio, el contrato era solo un símbolo de honor, pero después de la muerte del emperador se volvió una maldición aterradora, y aun después de su muerte, los efectos del contrato siguen igual, obligando al clan Aragaza a permanecer leales al emperador hasta hoy. Este círculo de servidumbre parecía no tener fin, hasta que un día apareció una señal de que podrían romperlo completamente. Eso pasó cuando el clan de los Heraldos intervino en la guerra de sucesión del reino de Tarazar. Los Aragaza aseguraron la victoria y obtuvieron una copia del libro del rey divino, pero un traidor robó el libro y huyó con él. Ese traidor se llamaba Acre, que fue capturado por el clan y comenzaron a interrogarlo para que devolviera el libro, pero nunca dijo nada, a pesar de que el clan usó todos los métodos para hacer que hablara. Así que sus esperanzas se acabaron ahí, porque el traidor había separado el libro en partes y las lanzó al corazón de la montaña, y por eso Acre fue la primera persona en morir por la maldición. Y no fue una muerte agradable, porque murió después de dar a luz a 2 bebés gemelos, y todo eso en un cuerpo masculino. Definitivamente no fue algo bueno. Esos 2 hermanos nacidos de él fueron llamados Azadin y Arael, y entre los dos, Arael se convirtió en el heraldo más fuerte de toda la historia, mientras que Azadin quedó conocido como el tonto inútil. Volviendo al presente, Ismael se pregunta quién fue el que esparció esa mentira absurda sobre Azadin. Y hablando de Azadin, otra vez intenta mandar a los 2 de vuelta porque no necesita asistentes. Pero Midian dice que vinieron a entregarle una carta. Dicen que es del líder de la región de Salasma, y Azadin ya recuerda que ese tipo nunca le cayó muy bien. La carta básicamente le informaba sobre las serpientes de los libros del rey divino que andan esparcidas por ahí, y que la misión de Azadin era recuperar todas. Y juzgando por lo que decía en la carta, los otros heraldos ya deben estar al tanto de esa misión también. Azadin entonces pregunta a los 2 si ya saben sobre las copias de los libros. Ellos dicen que sí, lo que pone a Azadin preocupado, si hasta ellos saben, ¿qué onda? Por eso dice que va para Salasma a hablar personalmente con el líder y agradece que le hayan enviado la carta. La media dice que ellos ya van por el mismo camino, ¿por qué no va con ellos? Incluso podría darle más info de lo que está pasando en el clan. Azadin dice que como él no es dueño de esa carretera, que vayan juntos si quieren. La media se pone feliz y al final viajan juntos. Después de caminar un rato, paran para descansar, pero el descanso es corto porque Azadin ya manda a todos levantarse. Llegan a una pequeña fuente y se detienen a beber, ¿no? Pero justo cuando lo hacen, aparecen unos bandidos, y vemos que son los mismos que estaban hablando con el gobernante Cazel en la sala del trono antes. Y ya llegan preguntando quién fue el loco que los dejó beber de esa fuente. Azadin comenta que no tiene ganas de bronca con ellos y pregunta qué quieren a cambio del agua. El tipo, con toda la maldad del mundo, dice que los quiere a todos como pago. Azadin se pregunta si no hay chance de diálogo, pero parece que los tipos prefieren andar molestando
usando la máscara de Azadin en vez de hablar. Entonces el líder ordena capturar a la chica y matar a los otros dos. Pero como Azadin no es ningún tonto, la escena corta y ya los vemos tirados en el suelo después de recibir una paliza tremenda. Y empiezan a rogar por sus vidas, diciendo que solo hacen eso porque el gobernante de Cazel ordenó que todos salieran a buscar el libro del rey divino. Azadin pregunta cómo van a encontrar algo que nunca han visto. Median dice que deben ser unos ladrones inventando excusas para salvarse. Pero Azadin duda, porque ese no es un lugar por donde suelen pasar viajeros, así que no tiene sentido que ladrones se queden ahí. Median dice que igual hay que matarlos para que no hablen. Azadin le pide que espere, dice que nunca mata a nadie sin motivo. Ismael opina que está bien, porque aunque sean buena gente, podrían delatar su ubicación si quedan vivos. Pero Azadin aclara que eso no es razón para matarlos, solo porque ellos se sientan más cómodos. Todos merecen al menos una segunda oportunidad. Los bandidos se alegran mucho y empiezan a halagar a Azadin, pero él manda a callar a todos. Ismael se sorprende y dice que nunca esperó que alguien del clan Zaralto se negara a matar. Pero justo ahí Azadin le da un puñetazo a uno de los bandidos, y vemos que aunque no los mató, sí les dio una lección. Como castigo por intentar robar, les va a destruir un ojo a cada uno. Chico, este Azadin debe tener una fijación con los ojos, ¿no? ¿Será que es ciego por eso de la venda en el ojo? Veremos, debe ser por eso que ama tanto los ojos. Miriam, Ismael y yo no sabemos ni qué decir después de eso. La escena corta y vemos a los bandidos hechos polvo, cada uno con un ojo menos por culpa de Azadin. Pero al final no parecen haber cambiado mucho, porque uno dice que si se vuelve a encontrar con Azadin, ahí sí va a ver. Pero en ese momento aparece una mano gigante detrás y agarra a uno de los bandidos, arrancándole la cabeza de un solo tirón. Ahí vemos a un monstruo gigante que empieza a agarrar a los bandidos por los pies y meterlos en su mochila, diciendo que ahora son su comida portátil. Ese gigante se llama Goldu, y después de darle unos bandidos a sus minions para comer, avista un pueblo y se emociona porque ahora tendrá toda la comida que quiera. Volviendo a Azadin, ellos siguen viajando, y Miriam dice que se sorprendió, pensando que había sido demasiado blando con los bandidos. Pero al final estuvo bien, porque lograron agarrar sus armas y provisiones. Azadin dice que es difícil que una persona entienda a otra, a menos que estén en la misma situación. Perder un ojo trae más consecuencias de las que uno imagina, y ahora los bandidos van a tener miedo de la gente que atacaban, y eso debe hacer que piensen dos veces antes de robar. Miriam dice que Azadin, además de perdonarles la vida, les dio otra oportunidad. Azadin responde que ya está cansado de tanta charla y cambia de tema, diciendo que le parece raro que Cazel esté tras el libro ahora. Ismael comenta que tiene sentido, porque como perdió la guerra de sucesión, puede estar buscando el libro para usar su poder y remontar en los rankings. Azadin dice que una figura política así buscando ese poder es muy peligrosa. Decide quitarse la máscara porque puede delatar que es un heraldo. Y ahora tienen que andar con cuidado hasta salir del territorio de Cazel. Y así, finalmente Azadin se quita la máscara, y nos revelan que en realidad no tenía ojos, sino una enorme cicatriz justo donde deberían estar. ¿Viste? Te lo dije. Por eso tiene esa manía de andar cortando los ojos de los demás. Cuando él corta, quiere hacer lo mismo que los otros, ¿no? Ante eso, Miriam quedó muy sorprendida porque, aunque no podía ver, Azadin no parecía tener ningún problema para pelear o hacer otras cosas. Azadin explica que no sabe por qué, pero desde chico siempre pudo ver sin tener ojos. Así que no, muchachos, él no perdió los ojos, simplemente nunca los tuvo. Miriam dice que prefiere imaginar que perdió los ojos en combate, a pensar que nació sin ellos. Ismael interviene bajito porque eso le parecía muy fuerte para Azadin. Azadin comenta que ella dijo lo mismo que la persona que le dejó esa cicatriz en la cara. Cuando Miriam pregunta quién fue, Azadin responde que fue su hermana, Arael. Entonces nos toca la historia de cómo perdió el ojo, y ahí vamos a otro flashback. Esto ya parece Naruto, cada rato flashback. Esta vez vemos a Azadin niño y a su hermana que le acaba de hacer un corte en la cara. Ella dice que es raro que él no tenga lo que debería estar en medio de la cara, es decir, los ojos, pero que al menos con esa cicatriz, ahora puede imaginar que alguna vez estuvieron ahí. Por eso le cortó la cara, diciendo que eso era lo mejor para él. Volviendo al presente, Azadin dice que con esa cicatriz al menos podía fingir que era ciego toda su vida. Nunca tuvo problemas estando solo, pero ahora Miriam e Ismael tendrán que fingir que él es ciego frente a todos también. Para empeorar la situación, Azadin tuvo que tomar un bastón, y todos partieron hacia la aldea más cercana. Al llegar, casi es el atardecer y hay una fila enorme para entrar a la ciudad. Ismael dice que hacía tiempo que no pasaba por ahí, y Miriam agrega que esa ciudad es el inicio de la carretera imperial. Por eso sería un buen lugar para empezar su viaje. Pero Azadin se ríe de esa información y dice que a partir de ahora él es un peregrino solitario, y ellos solo son unos huérfanos que se unieron a su viaje. Pero pronto notan que hay algo raro en esa ciudad. Los soldados revisan a todos los que entran y roban sus pertenencias descaradamente. Ismael comenta
cuenta que no estaba así la última vez que vino, y Azadin ya entiende que están desesperadamente buscando algo. Probablemente el libro del rey divino, ¿no? Un vecino se acerca a Azadin y le pregunta si puede ver. Azadin dice que no, y presenta a Midian e Ismael como dos huérfanos que viajan con él. El anciano le explica que el gobernante de Cazel ordenó que todos buscaran el libro del rey divino, confirmando las sospechas de Azadin y lo que Cazel estaba haciendo en ese pueblito. Azadin sabe que esto va a ser muy molesto de manejar, pero los interrumpen cuando un ciudadano que estaba siendo revisado se queja con un soldado porque le robaron el dinero. Los soldados golpean al tipo y usan la excusa de que un Griamorún puede tomar cualquier forma, hasta dinero. Así que deben llevarse el dinero para investigarlo y luego se lo devolverán. Amigo, eso es un impuesto disfrazado, ¿no? Como diciendo, estás ganando un poco más, déjame ver si ese dinero es real, y se llevan tu plata sin más. Una niña intenta ayudar al hombre, pero la amenazan con pegarle igual. Entonces el papá de ella se mete y termina recibiendo la paliza en lugar de su hija. Ismael pregunta si deberían pelear ahí mismo, pero Azadin le dice que espere. Justo en ese momento, un soldado cuenta algo al guardia, y los soldados rápidamente recogen todo y salen corriendo. Obviamente nadie entiende nada, pero Azadin dice que tiene muy buen oído y escuchó que viene un ogro hacia la ciudad. También notan que los soldados no solo huyeron, sino que dejaron a su gente afuera y cerraron las puertas. Todos se enfurecen, y la escena corta de repente a uno de los campamentos militares. Ahí conocemos a Tarkiev, otro hijo bastardo de Cazel. Un patán igualito, hermano. Pregunta si están seguros que cerraron las puertas, y los soldados confirman. El noble dice que como no encontraron copias del libro ahí, pueden irse. Un soldado quiere quedarse y pregunta qué hacer, pero Tarkiev dice que fueron entrenados para eso. El soldado dice que solo fue un día, así que no es suficiente. Tarkiev no le importa y le dice que haga lo que quiera, incluso traer a los habitantes dentro de las puertas. Pero él se va. El soldado queda frustrado con su líder cobarde, pero no hay tiempo para pensar porque el suelo comienza a temblar. El ogro se acerca. Todos entran en pánico, temiendo que el monstruo los devore. No tarda mucho en llegar el ejército de ogros, quemando el bosque y atacando todo a su paso. El grupo de Azadin ve la amenaza y se prepara para pelear. Se separan del grupo que estaba con ellos, y una de las chicas les da una linterna para guiarse. Y los soldados avisan que todos los demás caballeros los abandonaron. Así que ahora van a tener que defenderse solos si quieren sobrevivir. Qué bueno, después de todo esto, lo único que les queda es juntarse a ver si logran hacer algo contra los ogros. Entonces Azadin decide separarse de Ismael y Midian y se teletransporta entre las sombras, como siempre hace. En la puerta del castillo, el ejército de ogros se prepara para atacar, mientras los humanos organizan sus defensas. Y ahí aparece el líder de los ogros, llamado Goldu. El tipo se pone a alardear de lo inteligente que es por guardar comida para después. Muestra la mochila que carga, llena con los cuerpos de los bandidos. Luego amenaza con avanzar, y los soldados, ya reconociendo que él es el jefe, sacan sus flechas y le disparan de una vez. Vemos entonces a un pequeño ogro con máscara, que parece ser el estratega, porque le da órdenes a Goldu para que avance hacia la puerta. Todos los ogros atacan junto a él y comienza la guerra. Uno de ellos agarra una piedra gigante y la lanza contra la puerta, mientras los humanos hacen fuerza para evitar que la rompa. La pelea sigue, con disparos y todos tratando de frenar el avance, mientras se preocupan de que sus familias puedan escapar. Pero en medio del caos, el ogro enmascarado siente una presencia extraña. Su bastón empieza a brillar, y se da cuenta de que si hay un libro del rey divino por ahí cerca. Al parecer, él también lo estaba buscando. Pero justo entonces, Azadin cae del cielo y le da una patada tremenda en la cara al ogro. Azadin esquiva con facilidad los ataques enemigos y hasta salva a dos soldados de una piedra gigante lanzada por los orcos. Él dice que va a ayudar a esos tipos y se presenta como un arauto. Antes de dar más explicaciones, salta al medio del caos y comienza a matar monstruos con sus flechas. Por supuesto, sin perder la costumbre de apuntarles directo a los ojos. El líder de los ogros se enfurece y ataca a Azadin, pero él logra subirse en la cabeza del monstruo y lo manipula, haciéndolo moverse de un lado a otro, aplastando a varios ogros más pequeños en el camino. En medio de la pelea, se da cuenta de que el ladrón que salvó todavía está vivo. Pero lo más importante ahora es lo que planea ese ogro enmascarado. Empieza a transformarse en una criatura monstruosa, diciendo que se va a convertir en el terrible rey de las presas. Para eso necesita el libro del rey divino que está cerca. La criatura ataca a Azadin con todo lo que tiene, pero no distingue amigo de enemigo. En un ataque falla y golpea a Goldu, a quien devora de un mordisco. Aunque Goldu es muy fuerte, no puede liberarse y muere ahí mismo. Después de esa brutal escena, la criatura se arrodilla ante Azadin, quien lo reconoce como Godkin Kur, el rey de las presas. De esa aberración llena de dientes emerge el ogro, que lanza un rayo de luz directo al corazón de Azadin. Amenaza a los soldados para que le entreguen un libro, diciéndoles que si lo hacen, los matará sin dolor. Pero Azadin lo interrumpe con un ataque, lo que
enfurece aún más al monstruo. Azadin solo puede pensar en esa luz que va hacia su pecho. Parece que en realidad se dirige a la página del libro sagrado que tiene Azadin. Obviamente Azadin tampoco entiende por qué esas criaturas buscan copias del libro, pero no tiene tiempo para pensar porque el monstruo no para de atacarlo. La pelea sigue un buen rato, hasta que Azadin comienza a cortar poco a poco las presas del monstruo. Esto lo vuelve loco de ira otra vez, sobre todo cuando Azadin dice que son demasiado grandes para su cuerpo y que las presas con raíces vacías siempre son débiles. Que ese monstruo no es más que una criatura sin valor, hecha con los restos del rey de las presas. La espada de Azadin empieza a corroerse por el ácido que emite la criatura. Él solo se dedica a esquivar ataques y se pregunta si vale la pena seguir peleando, si de esa batalla no va a sacar ni una moneda de oro. Justo en ese momento, los soldados comienzan a disparar flechas contra la criatura. Algunos dudan en ayudar a un arauto hereje, pero luego se dan cuenta que los soldados de la iglesia los abandonaron. Así que ya no hay nadie que los castigue por ayudar a un hereje. Entonces deciden pelear y ayudar en la lucha contra el monstruo, al menos por ahora. Azadin se alegra, claro, pero dice que sería mejor que le hubieran dado las flechas a él para que las lance, en vez de dispararlas ellos mismos. Con eso, Azadin decide que ya es hora de ir con todo. Toma una de las presas del monstruo y se la lanza. El monstruo no podía estar más furioso que antes, pero Azadin lo provoca aún más, diciéndole que esas son sus propias presas, así que, ¿por qué se enoja tanto porque se las está devolviendo? El monstruo insiste en que se convertirá en el rey de las presas. Azadin sigue lanzándole presas una tras otra, y dice que, desafortunadamente para el monstruo, él es el asesino de la santidad. Entonces lanza la última presa directo al ogro enmascarado, acabándolo de una vez por todas. Y después de esa batalla complicada, los soldados apuntan sus flechas hacia Azadin. Le preguntan qué está planeando y por qué derrotó a esos monstruos. Además, sueltan que seguro fue él quien trajo a esas bestias desde el principio, porque todo eso solo podía ser culpa de un pagano como él. Y justo en ese momento, Azadin empezó a ser puteado por todos los que él había salvado. Lo llamaban hereje sin alma y decían que todo ese desastre había sido por su culpa. Azadin se quedó medio callado, ¿no? Pero respondió que ese monstruo no fue culpa suya, que ni siquiera sabía de dónde había salido, que como ellos mismos saben, él solo cumplía con sus obligaciones según las monedas de oro del emperador, y que alguien había usado una de esas monedas para hacer un pedido por ellos. Obvio que el caballero ahí se preguntó quién diablos había hecho eso. Empezaron a gritar preguntando si había sido un galdeón o algo así. Uno le preguntó a Azadin si él había sido el que hizo eso, pero Azadin contestó que no estaba obligado a responder, o mejor dicho, que ni tenía la autoridad para hacerlo. Entonces Azadin preguntó si al menos podía entrar ya, o si iban a pelear contra él por la iglesia del rey. A pesar de que los habían invadido por el hijo bastardo de un noble y los habían abandonado, un tipo empezó a gritar que no hablara mal de su fe. Azadin estuvo de acuerdo y dijo que sí, ellos eran fieles. Mirando al lado, Azadin vio a ese bandido que lo había atacado antes y que seguía vivo, lo cual era una suerte, porque la pelea que hubo fue épica, de esas que no están en los libros. De todos modos, Azadin le dijo que fuera bueno de ahora en adelante, ya que le habían dado una segunda oportunidad de vivir. Después de eso, Azadin saltó sobre la muralla. No sé ni cómo, pero logró llegar. Entonces el caballero pidió que nadie le disparara a Azadin. Él agarró unas flechas que estaban en un jarrón y comentó que solo quería tomar algunas. El caballero le agradeció, y Azadin le dijo que era un idiota, porque si la persona equivocada hubiera escuchado eso, lo habrían ejecutado. Después de un rato, Azadin se largó de la ciudad. En el camino, la lechuza le dijo que Azadin mintió con tanta naturalidad que casi le cree, porque lo de las monedas era mentira. Azadin explicó que dijo eso para que ellos no vivieran con miedo por haberse metido con él. La lechuza le preguntó si no les guardaba rencor, después de que lo trataron así, aunque él literalmente los salvó. Azadin dijo que estaba tranquilo, porque los humanos son muy débiles, y de todos modos, fueron amables mientras él fingía estar ciego, así que merecían al menos un elogio, ¿no? Dejando eso de lado, Azadin estaba agotado porque corrió hasta la ciudad y no ganó ni una moneda de oro, así que al final solo perdió. Pero, por suerte, un tiempo después Azadin encontró a Midian e Ismael, y claro que les contó todo. Ellos estaban muy asustados, porque Azadin había derrotado a un God King Kur, que debe ser ese orco gigante raro, pero Azadin dijo que no era tan fuerte. Ismael comentó que Azadin desperdició toda su energía y no ganó nada, y Azadin dijo que Midian le había dicho una vez que proteger y ayudar a la gente era algo muy bello, y que la vida no sería divertida sin estética. Midian medio que estuvo de acuerdo con Azadin, aunque yo no entendí nada de lo que dijo. Azadin comentó que aparentemente lograron liberarse de esa gente, y preguntó cómo era posible que los evacuados simplemente los dejaron ir. Midian respondió que al principio intentaron detenerlos, pero Ismael dijo que derrotarían a los monstruos más débiles, y luego simplemente los dejaron pasar. Incluso fueron lo suficientemente amables
animales para darles antorchas, aunque claro, todo eso porque no sabían que eran haragazas. Pero Miriam dijo que no era por eso, sino porque ella era muy bonita, ya saben cómo son las mujeres. Azadin empezó a burlarse y dijo que sí, que era por eso, pero que parecía más niña que mujer. Miriam dijo que en realidad solo tenía 13 años, y que a su edad había una reina casada en el norte. Dejando ese tema de lado, Azadin mostró la varita de ese orco estratega y preguntó si sabían qué era eso. Explicó que Godkin Kurt tenía ese objeto. Miriam dijo que podría intentar analizarlo, pero que estaba sin energía. De repente, se preguntó si Azadin la estaba aceptando como su subordinada, porque le estaba pidiendo que lo analizara. Azadin dijo que no, que solo le estaba pidiendo un favor a una colega de familia. Entonces Miriam dijo que quería cambiar favores con Azadin, y él aceptó y empezó a irse. Miriam preguntó a dónde iba y Azadin dijo vagamente que tenían que seguirlo rápido. Un tiempo después, Azadin volvió a encontrarse con ese grupo, y la mujer de antes le dijo que los niños que lo seguían lo estaban buscando. Azadin hizo un migué diciendo que se había perdido un poco, y que esos niños eran listos, así que probablemente los alcanzarían. Dejando esa idea de lado, Azadin dijo que escuchó gritos de celebración desde el pueblo, y claro, eso sorprendió a todos. Azadin explicó que tenía muy buen oído, pero que esos gritos debían significar que probablemente tenían que volver al pueblo, por eso quería saber si podían comunicarse con ellos usando algún tipo de señal con linterna. Y hablando de señales y linternas, terminaron viendo unas linternas encendidas cerca de las puertas, lo que significaba que la gente que protegía la aldea había tenido éxito. Entonces Azadin les aconsejó enviar un grupo pequeño para investigar, ¿no? Y justo cuando la mujer fue a darle las gracias, él ya se había esfumado. Bueno, volviendo a Azadin, él estaba hecho polvo, tan cansado que si se tumbaba se quedaba dormido al instante. Pero mientras corría, notó que salía humo de algún lado. Al acercarse, encontró un campamento donde los guardias ya empezaban a burlarse diciendo que la gente que quedó en la ciudad probablemente había sido asesinada por los otros. Por el tono, esos guardias debían ser del noble maldito que dejó a todos abandonados. Mirando una de las tiendas, Azadin vio que había cosas valiosas en unas cajas. Y como él andaba sin un centavo, tenía que buscar la forma de conseguir algo porque, al fin y al cabo, estaba viajando.